bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. Lo que nunca antes se había hablado sobre la faz de la tierra. El entendimiento de la predicación de Jesús de Nazaret. Hace 2000 años vino una sabiduría. Hace 2000 años vino la luz. Vino un conocimiento, una doctrina, que era la promesa de Dios para el pueblo de Él, para Israel. No hablo del Israel material, físico, no, el Israel espiritual. La palabra Israel significa pueblo escogido de Dios. Entonces quiere decir que esa sabiduría, esa predicación, esa palabra que salió de la boca de Jesús de Nazaret tenía un beneficio grande por medio del entendimiento. Sin el entendimiento no se podía recibir el beneficio de esas palabras, la doctrina dada por Jesús de Nazaret. Hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama Dios es amor. Todos hemos visto en alguna parte esa frase, esa palabra que dice Dios es amor. En realidad, sin el entendimiento del Espíritu, no se puede conocer el amor de Dios. ¿O por qué es que Dios es amor? No estamos hablando de un amor físico, de un amor carnal, de un amor material. Estamos hablando del amor de Dios. Si Dios es espíritu, obviamente el amor de Dios también tiene que ser espíritu, o sea, un conocimiento, una información, un entendimiento. Entonces, cuando nosotros logramos tener ese entendimiento, podemos ver, podemos recibir y podemos disfrutar del amor de Dios. El amor de Dios es una sabiduría. El amor de Dios es un conocimiento. No tiene nada que ver con lo físico. Descarte todo lo que se ve, descarte todo lo que se toca. Esto es conocimiento. Entonces, con los versículos que vamos a leer en esta oportunidad, nos vamos a dar cuenta qué tan grande es el amor de Dios. ¿Y quiénes pueden recibir el amor de Dios? A manera de introducción, nosotros vemos en el libro histórico de Juan, al final de ese libro, que dice que Juan era el discípulo amado de Jesucristo. ¿Por qué Juan era el discípulo amado de Jesucristo? Porque a Juan fue quien Jesucristo le dio toda la información del beneficio de las palabras de su doctrina. Entonces Juan tenía entendimiento de muchas cosas de las que Jesús de Nazaret habló. Por eso es que Juan era el discípulo amado por Jesucristo. No porque fuera el que Jesucristo o Jesús de Nazaret en esa oportunidad abrazara o le diera regalos físicos, le diera beneficios. No, está hablando de una información. Por eso nosotros vemos aquí en el libro histórico de Juan el beneficio más grande de la doctrina de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a comenzar a manera de que no nos agarre el tiempo y vamos a ver por qué la gente no puede entender el amor de Dios. Como les repito, Dios es amor. Dios
es una palabra, Dios es una sabiduría. Dios, a través del entendimiento, podemos ver lo que significa el amor de Dios. Entonces vamos a comenzar en el libro histórico de Lucas, cómo Jesús de Nazaret quería o quiso que ese pueblo conociera el amor de Dios. Pero ellos no se interesaron en la enseñanza, no se interesaron en la doctrina. Ellos buscaban lo que busca la gente hoy en día: bienes materiales, dinero, bienes físicos. Vamos a comenzar entonces en Lucas, en el capítulo 11, versículo 42. Entonces Jesús de Nazaret hablaba que el amor era su palabra, era su predicación. Y dice así, Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lo vamos a repetir. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo Jesús de Nazaret es que los fariseos se ocupaban de lo que era el diezmo, porque el diezmo es una inversión dentro del conocimiento de Dios, y Dios nunca falla. O sea, todos aquellos que han diezmado han recibido su retribución debido a ese diezmo. Yo aquí no he hablado últimamente de lo que es el diezmar. En su tiempo, cuando Dios lo disponga, entonces vamos a hablar de eso, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que llega hasta ahí. Si usted quiere, da, y si no quiere, no da. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún tropiezo, porque usted no diezme, porque usted no siembre. Pero no estamos hablando ahorita del diezmo, sino estamos hablando del amor de Dios. Dice Jesús de Nazaret que los fariseos pasaron por alto el amor de Dios, porque no había entendimiento en ellos. Ahora, en este tiempo, nosotros tenemos el entendimiento claro, pleno, para poder entender lo que era el amor de Dios, lo que fue el amor de Dios, y que el amor de Dios nos lleva a tener este beneficio que hoy en día tenemos, que es la herencia. Usted tiene una herencia grandísima. O sea, no ha logrado entender en su totalidad qué es lo que representa esa herencia tan grande que usted está escuchando. Vamos a ir entonces rápidamente al libro histórico de Juan, precisamente lo que hablaba yo al principio, que Juan había sido o fue el discípulo amado por Jesucristo. Él tenía la información y la escribió. Entonces vamos a Juan 3:16, y este versículo es tan común, tan conocido, tan comercial, porque la doctrina que se ha predicado o que se ha practicado en la carne, en todas las religiones, es eso: un beneficio material, un beneficio que les ha dado mucho dinero a los que han manejado esto. Entonces, no de la forma correcta, por supuesto. La forma correcta es la forma espiritual en que ahora se está hablando con el entendimiento. Entonces vamos a leer estos versículos. Juan 3:16. Juan 3:16 al 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a repetir y ahora le vamos a dar el entendimiento correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era lo que había que hacer para conocer el amor de Dios? Creer en el Hijo que Él había enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios estaba manifestado en la presencia de Jesús de Nazaret. Ahí estaba el amor de Dios. Era una palabra, era una doctrina, porque dice aquí que para aquel que la cree iba a tener vida eterna. Y noten lo que vamos a seguir leyendo, porque vamos a leer otros versículos. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret era el amor de Dios enviado a los hombres, a la humanidad. Pero había que creer. Ahora no se podía creer en Él porque no había entendimiento. Por eso los fariseos pasaron por alto el amor de Dios. Está bien claro, está bien entendido, como se está explicando ahorita. Entonces, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, oiga bien, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo iba el mundo a ser salvo por Él? Entendiendo su predicación. O sea, ¿cómo nosotros hemos encontrado la salvación? Entendiendo la doctrina correcta de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos informó que no hay pecado. Nosotros lo creímos y eso nos dio la salvación. Hace 8 días predicaba yo exactamente esto. El beneficio del poder creer que Cristo nos salvó. ¿Por qué? Porque nos limpió la mente de la contaminación religiosa. Cuando nos limpia la mente de esa contaminación religiosa, nosotros salimos de ese régimen de mentira, de ese estado de miseria, de necesidad, de enfermedad, y entramos en una posición donde nosotros somos hijos de Dios por medio de la palabra. Él dice que por el lavamiento de la palabra purificó su iglesia, su cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, no podemos tener pecado. Entonces nosotros creímos a esa palabra de Jesús y por lo tanto encontramos la salvación. Está más que sencillo. Entonces sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo condenado ya estaba. Entonces quiere decir que es lo que traía con su información, con su palabra, con su evangelio, con su doctrina, era la salvación. Todo aquel que le entendiera que Él era el Cordero que quitaba el pecado por medio de esa información, obviamente se iba a salvar. Aquí lo dice bien claro, no se iba a condenar. Entonces dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree, oiga bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí de lo que es la información correcta de la predicación de Jesús de Nazaret? La predicación de Jesús de Nazaret tiene una salvación, porque todavía está en vigencia. ¿Por qué se salva usted hoy en día?
por entender correctamente las palabras que predicó Jesús de Nazaret. Lo que pasaron por alto los fariseos, lo que no entendió toda la religión. O sea, toda la religión no conoce esto. Por eso todos ellos, los que están en la religión, están en pecado. Y por estar en pecado no pueden ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es pecador. Los católicos dicen, ruega por nosotros, los pecadores. Ellos se sienten pecadores, se creen pecadores. Los evangélicos se creen, todo mundo se cree pecador. Y la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Ellos están separados de Dios, ellos mismos lo confiesan. Nosotros no, nosotros estamos unidos a Dios como cuerpo de Cristo. Porque Cristo nos llevó a eso. Y esta es esta enseñanza. El amor de Dios nos lleva a esa posición en la mente. De ser escogidos, de ser salvos, de ser redimidos, de ser justificados, de ser perfeccionados por medio de una palabra. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios venía en una secuencia. El amor de Dios fue dado por Jesús de Nazaret para aquel que lo creyera. Entonces, quiere decir que cuando muere Jesús de Nazaret y se va a luz inaccesible, entonces Pablo predica la palabra. Y Pablo predica la gracia. Y la gracia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una enseñanza para apartar a la gente de los demás. Espíritu Santo quiere decir enseñanza para escogidos. Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos reciben esta doctrina y se santifican. ¿Y qué es santificarse? Apartarse de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apartados de los demás porque no creemos lo mismo que los demás. Ellos creen que son pecadores y nosotros creemos que Cristo nos quita el pecado por medio de una información, nos justifica. Nosotros no tenemos que estar ahí y por eso Dios nos saca de ahí. Vamos a ir entonces rápidamente al siguiente verso. El siguiente versículo está en Romanos 5:5. Entonces ahí vamos a entender lo que conlleva el entendimiento del amor de Dios. Dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, oiga bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se nos dio el Espíritu Santo, era una información para escogidos. Y eso nos dio una esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, que fue una enseñanza, nos ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por una enseñanza que nos dieron, se limpió nuestra mente y tenemos una esperanza de que iba a venir una transformación, de que iba a venir el reino de Dios, porque esto fue en la gracia. En la gracia, con el Espíritu Santo, esto se hacía. Nosotros ya no estamos en la gracia. Nosotros ya dejamos la gracia. Por eso les decía, leyendo este verso, nosotros entendemos que la gracia era un tiempo en que una información apartaba a los que estaban en la gracia, a los que estuvieron en la gracia y a los que recibimos beneficios de la gracia. Pero después viene la transformación. Y la transformación nos lleva a tener una vida nueva. Lo vamos a ir leyendo conforme vamos viendo los versículos. O sea que el amor de Dios aquí va ya por los escogidos. Ya va enseñando esta palabra a los que Dios va a resucitar de nuevo. Los va a resucitar. Vamos a nacer de nuevo. Entonces,
entendemos que la esperanza, el verso nuevamente, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso genera una fe. La primer parte de la fe es la esperanza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve es la segunda parte. Entonces, nosotros vemos que en la gracia se esperaba la convicción de lo que no se veía, que es la segunda parte de la fe. Entonces, ahora vamos a ver claramente de qué trataba esa enseñanza para llevarnos a una resurrección. Vamos a ir entonces rápidamente a segunda carta a los Corintios 5, 14 y 15. El amor sigue haciendo esto porque el amor es una información. Entonces dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 14, dice así, vamos a leer del 14 al 15. Entonces dice, porque el amor de Cristo, oiga bien, ¿cuál era el amor de Cristo? La información de Cristo, la información de Jesús de Nazaret, la información de la gracia. O sea, Jesús de Nazaret dio una predicación. Pablo en la gracia dio esa misma predicación, no completa, pero era para apartar a los que estaban ahí. Por eso dice, y el amor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Fíjese, el amor de Cristo nos pone a pensar. ¿Qué es lo que lo pone a usted a pensar? ¿Una información, otra cosa? No. La gente que en la religión practica obras no los pone a pensar. Ellos hacen y creen que ahí estuvo, que con eso tuvo, que eso fue suficiente. En cambio, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que pensamos cuando se nos dio la información de Cristo? Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que Cristo hizo esta labor a través de una predicación. Nos mató y nos resucitó. Y después nos entrega con el Dios y Padre, para que Dios y Padre nos dé una información. Entonces nos estamos dando cuenta que el amor de Cristo nos salvó. El amor de Cristo nos dio una información que si uno murió, nosotros morimos con él. ¿Quién fue el que murió? Cristo. Y nosotros morimos con Cristo. Y estábamos sepultados juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo resucitáramos. Con otra información. Entonces, ahora nosotros ya habiendo muerto y habiendo resucitado por el amor de Cristo que nos constriñe pensando esto, que si uno murió, todos morimos. Si uno resucitó, todos resucitamos. Está bien sencillo. Entonces, eso significa que vamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque les decía, el amor de Dios es una secuencia. Por eso es de que la enseñanza se llama Dios es amor, porque Dios es una información, Dios es una predicación. Usted no supiera lo que hoy sabe, hablo con los que ya han entendido la predicación del Espíritu. Usted no hubiera recibido lo que ha recibido si usted no cree en esto, que es una información, que es una predicación, que es una enseñanza. Y lo pueden tildar de loco. Pero esta es una realidad. Pablo así lo dice, que a Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Corintios 1:21, primera carta a los Corintios. Entonces nosotros somos salvos por haber creído a esa predicación. Vamos a terminar entonces con Efesios y vamos a ver el amor de Dios hasta dónde nos ha llevado, hasta dónde nos llevó y hasta dónde nos tiene con beneficios. Entonces dice Efesios 2,
4. Oiga bien porque lo voy a leer despacio. O sea que lo que está escrito tiene una información enriquecida de beneficios. Si la entiende, si hay entendimiento. ¿Por qué? Porque nunca antes se había predicado esto que yo le estoy enseñando ahora. Porque si no, ya la gente no estuviera en las religiones. Si no, ¿para qué esperar esto que Dios prometió, que Dios ofreció, la herencia para sus santos, para sus escogidos? Entonces dice así, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, oiga bien, lo voy a repetir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. ¿Oyó bien? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, quiere decir por medio de una enseñanza, nos enseñó que nosotros estábamos muertos en pecado y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia nos salvó por el amor, por la predicación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nosotros de otra forma no lo vamos a poder experimentar, sino es a través de un conocimiento. Entonces dice el 6, y juntamente con él, oiga bien, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Eso sigue siendo por medio del amor, de una información, de una predicación. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted no puede tener fe si no oye una predicación y la cree. Ahí se manifiesta la fe. Si no le enseñan, si no le hablan, si no le dicen, usted no puede tener fe en nada. Pero si le hablan, tiene que tener fe en lo que está oyendo, en lo que está creyendo, en lo que está entendiendo. Es bien sencillo. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, porque ya se dio cuenta que las obras no funcionan, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo esto es un propósito de Dios. Que usted sea un escogido, que usted sea un beneficiado con el entendimiento de estas palabras. Usted es heredero de Dios, conoce el amor de Dios. O sea, ahora tenemos bien claro entonces que Dios es amor, porque Dios es una información, Dios es espíritu, Dios es un conocimiento, una sabiduría. Nosotros tenemos esos beneficios de la herencia y aún muchas cosas más va a tener al seguir escuchando y seguir entendiendo de una mejor forma las cosas que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. ¿Por qué? Porque nosotros realmente fuimos escogidos por Dios para recibir el amor más grande que hay. Y hay muchísimos versos que hablan del amor. Con entendimiento claro del Espíritu sabemos que es una información. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el amor de Dios. Bendecidos con toda bendición.